Hola, tengo el gusto de estar nuevamente con el doctor Enrique Chacón Cruz. El doctor Enrique Chacón es vacunólogo, experto, es infectólogo y rápidamente te pregunto, Enrique, ¿qué recomendaciones hay para lo que se viene del COVID? Están aumentando los casos de COVID, ahorita en pleno verano, hay una nueva cepa del Omicron. ¿Qué nos puedes decir? Pues Eduardo, muchas gracias por invitarme. De manera sencilla, rápida, pues sí, están incrementando los casos de COVID, un poquito se están incrementando los casos de hospitalización, principalmente en personas que han recibido pocas dosis o tienen mucho que no se vacunan. Y actualmente tenemos una nueva variante o subvariante de la Omicron, que le llaman Eris, pero el nombre real es EG5, que ya es más del 15 o quizás ya más del 20% de los casos de nuevos de COVID en los Estados Unidos. En México no tengo información al respecto. Eso es la realidad, hay un incremento de casos, pero comparado a lo que teníamos en la pandemia, nada que ver, nada que ver. Simplemente es un incremento de casos que yo creo que se está debiendo a que la duración de la protección de la inmunidad de la vacuna ha bajado un poquito. Hay que revacunarse. Y la pregunta tiene importancia porque, pues en México no tenemos vacunas. Se dejó de vacunar a los niños menores de 5 años, no se les vacunó. Hay pocos niños entre 5 y 12 años que se vacunaron, algunos no tienen una segunda dosis. Y hay todavía, por desgracia, muchos adultos que les faltó una tercera dosis de refuerzo y pues la gente ya se dio permiso de hacer su vida normal como de costumbre sin entender que sigue existiendo el COVID. Entonces, un país como México que no tiene vacunas de venta libre, que no tenemos acceso a las vacunas reconocidas por la CDC y además incremento de casos, eh, ¿cuál es el panorama que nos espera? Sin vacuna el panorama no es bueno. Con vacuna el panorama es bueno. Actualmente la Organización Mundial de la Salud está recomendando que las vacunas, ya ni siquiera utilicemos las bivalentes, debemos de utilizar las vacunas que contengan la cepa Omicron, que es la variante XBB. La eje, esta nueva subvariante Eris, esta es proveniente de la XBB de Omicron y aparentemente responde bien a la vacuna. Entonces, ¿qué debe de hacer México? ¿Qué deben hacer los países? Deben de tener vacunas que contengan o que cubran a esta variante XBB de Omicron y por lo menos revacunarnos cada 6 meses. Yo creo que la revacunación al año no va a ser suficiente, por lo menos va a ser cada 6 meses, principalmente las personas de alto riesgo. Igual los que no somos de alto riesgo, pues pudiera ser anual. Hay que recordar que COVID no se está comportando como una enfermedad estacional, como lo es influenza. Eso es muy importante. Y la verdad es que los niños menores de 5 años deben de ser vacunados. Y fíjate que ya por último, el gobierno de México está recomendando la vacuna Abdalá y la vacuna Patria, que son elaboradas sin reconocimiento de la CDC con la cepa original. ¿Tiene algún caso a aplicarse? La Organización Mundial de la Salud dice que vacunar con la cepa original ya no es de gran utilidad. Debemos de vacunar con variantes que dependan de Omicron, de la XBB. Si estamos utilizando vacunas que contienen la original, la de Wuhan, la China, la protección va a ser menor, de tal manera que no es la vacuna indicada. Tenemos que actualizarnos. Pues definitivamente entonces que necesitamos comprar vacuna, porque considero que ahora en el otoño seguramente los casos combinados con otros virus junto con COVID pudiera ser que causaran estragos en las tasas de mortalidad en gente con comorbilidades. Ese sería el comentario final. ¿Tú qué piensas, Enrique? Totalmente de acuerdo. Necesitamos vacunar con los lineamientos actuales que utilicen la variante de Omicron XBB, que cubren los demás sublinajes. Esta nueva variante ERIS, que así se le llama,
aparentemente responde esa vacuna. Seguir vacunando con la variante primera no es de utilidad. Las bivalentes, nomás para resumir, las bivalentes contienen la vieja, la cepa vieja y la nueva, la XBB. Por eso son buenas. Pero utilizar una bivalente que contenga la cepa vieja no le veo gran utilidad porque la cepa vieja ya se demostró que no es tan útil. Entonces, ¿qué deben de hacer los gobiernos como México? Es tener vacunas que están recomendadas por la OMS, ni siquiera el CDC, la OMS. Si no se está haciendo esto, la protección no es óptima. Como siempre, muchas gracias, Enrique, querido amigo. Un saludo y un abrazo hasta Houston. Que la pases muy bien y hasta la próxima. Un abrazo, gracias.